Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por la provisión de cada día. Señor, te exaltamos hoy, glorificamos tu nombre, sabiendo que estás en control de cualquier situación. Señor, sabemos que el mundo está bajo tu control. Señor, que la pandemia y las situaciones que se han desatado en el mundo, Señor, no están, Señor, fuera de tus manos, sino que está todo en tu control. Por eso, Señor, nosotros confiamos en vos, confiamos, Señor, en tu providencia, confiamos en tu amor por nosotros. Sabemos, Señor, que a pesar de todo lo que pueda pasar, tu amor es más ancho, más profundo, más alto, más bajo de cualquier circunstancia. El apóstol Pablo escribía: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Sabemos que eso es así, sabemos, Señor, que nada puede separarnos de tu amor. Estamos seguros, confiados bajo tus alas, como escribía el salmista, Señor, y te pedimos que ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor, que ella nos hable, que nos exhorte, que nos corrija, que nos ayude a crecer, a madurar, como escribe el apóstol Pablo aquí, que podamos, Señor, entender lo que tenés para nosotros, que podamos, que tu palabra pueda alumbrar lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos crecer, lo que necesitamos dejar. Padre, te pido también por este predicador que guarde sus palabras, sus pensamientos, y que solamente sea capaz, Señor, de poner delante de tu iglesia lo que tu Espíritu Santo ha puesto en tu palabra. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, un gusto verlos. Que el Señor les bendiga. El comentarista William Barclay empieza su comentario a la carta de los Corintios con estas palabras: una ojeada al mapa mostrará que Corinto estaba diseñada para la grandeza. Corinto era una ciudad que realmente, y eso no es ninguna interpretación subjetiva del autor, era una ciudad realmente diseñada para la grandeza, en el sentido de que era un istmo, esto es, una parte de la tierra que conecta dos grandes porciones de mar,
y por tanto todo el comercio de Atenas, Grecia del Norte, toda la zona del Peloponeso, tenía que pasar necesariamente por la ciudad de Corinto. Y esto había llevado a la ciudad de Corinto a ser una ciudad rica eh, en el sentido material, una ciudad rica materialmente, pero también era una ciudad rica culturalmente. De hecho, los juegos ítmicos que se hacían en la ciudad eran muchas veces más importantes que los famosos Juegos Olímpicos que se hacían en otras partes de Grecia. Ahora, esta grandeza económica y cultural que tenía la ciudad, a la vez, digamos, y paradójicamente, había traído una gran ruina moral a la ciudad. Este paso de cientos de miles de comerciantes, empresarios, personas de la cultura por la ciudad, había dejado en la ciudad una gran corrupción moral. Tanto era así que se acuña un término en la antigüedad que era corintiar, que es sinónimo de inmoralidad sexual o inmoralidad en general. Cuando uno decía que fulanito estaba corintiando, quería decir que no estaba haciendo nada muy bueno, nada que se pudiera hacer a la luz del día o en público, sino que se trata de una acción inmoral. Y esta misma situación que se presenta en la ciudad se presenta también significativamente en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo funda. La iglesia de Corinto también, como la ciudad, era una iglesia llena de talentos, de dones, de personas de una capacidad valiosa para la misión de la iglesia. Y sin embargo, y una vez más, paradójicamente, esta capacidad que ellos tenían, en lugar de ser utilizada para la misión, en lugar de ser utilizada para el servicio, los había llevado a corromperse, a enaltecerse, a llenarse de orgullo, a ser personas que, en fin, no tienen ninguna, no son de ningún valor para la misión de la iglesia. De hecho, estaban echando a perder esa misión. Es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta, es por eso que en esta carta nosotros encontramos muchísimas correcciones pastorales que el apóstol Pablo hace a la iglesia, y en todo ese marco de las correcciones pastorales entra el capítulo 13 de Corinto, el famoso himno al amor. Nos parece que todo el tiempo que nos hemos tomado para desarrollar lo que el amor cristiano significa ha sido significativo e importante para nosotros, por lo menos para los que hemos tenido la oportunidad de exponer, y me parece que también para ustedes que han oído. Y en el día de hoy yo quisiera detenerme en el versículo 6 de la carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 6, donde el apóstol Pablo habla de dos cualidades más del amor cristiano. Como ya hemos dicho, pero insistimos porque esto nos da el marco para que podamos entender lo que estamos tratando, el amor cristiano es la forma de la ética cristiana, es la base de la ética cristiana, el fundamento de la ética cristiana. No hay ninguna acción moral correcta ante los ojos de Dios que no tenga como principio, como punto de partida, el amor que Él mismo nos ha entregado. Y por eso el apóstol Pablo, cuando habla del amor, habla más bien, como ustedes se han dado cuenta, no de un sentimiento, sino más bien de una serie de acciones morales, éticas, que son precisamente las que la iglesia de Corinto no tiene, en las que la iglesia de Corinto flaquea. Ya hemos visto muchas de ellas, y ahora quiero detenerme en la injusticia, en que el amor no se goza en la injusticia, y en el que el amor se goza en la verdad. Y quiero concluir tomando los versículos más abajo del apóstol Pablo, particularmente el versículo 11, cuando el apóstol Pablo habla de no ser como niños. ¿Vamos? Entonces, mi primer punto es, el amor no se alegra en la injusticia. El apóstol Pablo, cuando habla de que el amor no se alegra en la injusticia, ya hemos visto que él viene planteando una serie de características negativas, digamos lo que no es el amor.
Y esta es la última de las características negativas. El amor no se alegra en la injusticia. Y al decir esto, él está afirmando varias cosas. Por un lado, él está diciendo que el amor cristiano está al tanto de la injusticia. El amor cristiano está al tanto de la injusticia. Muchas veces nosotros hemos pensado en el ideal de santidad o en términos de monasticismo. El monasticismo fue y es aún un movimiento que surgió en la Edad Media, particularmente por figuras muy importantes como Benito de Nurcia y otros más, que tenían el ideal de separarse de la ciudad, separarse del mundo circundante, encerrarse en claustros, con la finalidad de, primero, obviamente, evitar la corrupción del mundo, y además estudiar la escritura y dedicarse a una vida de santidad en común con los hermanos y las hermanas. Ahora, el problema de este monasticismo es que deja de cumplir la misión de la Iglesia. Porque la misión de la Iglesia nunca fue, la misión de la Iglesia no es encerrarse en un hermoso lugar a estar tranquilos entre nosotros. La misión de la Iglesia es ser sal y ser luz del mundo en el que le toca vivir. Y evidentemente ese mundo es corrupto. La luz, la contraparte de la luz es la oscuridad. Y la contraparte de la sal, en el sentido bíblico, es la corrupción. La sal tenía la tarea de evitar la corrupción de los alimentos, que avanzara la corrupción de los alimentos. Así que evidentemente el mundo en el que nos toca trabajar es un mundo corrupto y un mundo oscuro. Y eso no debe amedrentar a los cristianos, sino que por el contrario, dice el apóstol Pablo, debemos estar al tanto de esa injusticia. Que el amor no se alegre en la injusticia significa que el amor sabe dónde están las injusticias. El amor está atento a las injusticias. No se le escapan las injusticias. Ve lo que hay en el mundo, conoce lo que hay en el mundo, se preocupa por lo que hay en el mundo y, digamos, se encarga de lo que hay en el mundo. Entonces, el monasticismo, y hoy podríamos decir el neomonasticismo, no es un ideal de santidad cristiano. Aislarse de la realidad no es un ideal. Y muchas tradiciones cristianas han optado por esta forma de vida. Entonces no se juntan con nadie, no se relacionan con nadie, solamente hablan con un incrédulo o con un no cristiano y están evangelizando, digamos, pero fuera de esa actividad, que es una actividad de la iglesia, no tienen ningún tipo de contacto con personas que no sean creyentes. La verdad es que esa actitud no tiene nada que ver con la fe cristiana. Nosotros no vemos al Señor Jesucristo en esa actitud, sino que por el contrario lo vemos en medio de las personas que no creen, charlando con las personas que no creen, respondiendo sus preguntas, comiendo con ellos. En otras palabras, interesado en la vida de las personas. En segundo lugar, que el amor no se alegre de la injusticia, significa, por supuesto, que el amor cristiano no se alegra del pecado. Una de las formas de referirse al pecado en la Biblia es la palabra injusticia. De hecho, la justificación significa que se nos pasa por alto el pecado. En Cristo se nos pasa por alto nuestro pecado, se nos perdona nuestro pecado, se nos santifica ante Dios. Ahora, que el amor no se alegre en el pecado es algo, que se nos ha perdido mucho de vista a veces en la vida cristiana. De hecho, los cristianos incluso hemos empezado a tomar, en el tiempo en el que nosotros vivimos, muchas, distensiones, muchas actividades de momentos libres que no tienen que ver con la santidad, sino que justifican el pecado, ya sean por ejemplo, películas y otras cosas.
siempre recuerdo cuando hablo de este tema una anécdota que no es personal, que la leí de un autor, que él decía, el autor era Kevin de Jong, y él decía que estaban en el seminario viendo una película, y que esa película era humorística, y entonces en un momento el humor radicaba en que fulanito se había acostado con la esposa de otro menganito, y eso parecía muy divertido para la película, ¿no? Y dice Kevin de Jong que él miraba a las personas que estaban alrededor y de hecho se estaban riendo. Entonces que él se para y le dice, muchachos, está hablando de adulterio. Y la cuestión es esta. Muchas veces hemos perdido la sensibilidad ante el pecado. Y digo, obvio, vivimos en una sociedad atravesada por el pecado y nosotros mismos luchamos con el pecado de nuestras vidas. Y esto muchas veces nos lleva a la insensibilidad, a pasar por alto cosas, a justificar cosas. La verdad es que el apóstol Pablo nos dice que eso no tiene nada que ver con el amor que Dios nos ha dado y con las actitudes que Él provoca en nosotros, promueve en nosotros al darnos su amor. El amor cristiano no se alegra en el pecado y el amor cristiano no promueve el pecado. Miren, hace unos días, hablaba con el grupo de jóvenes y adolescentes y tratábamos un tema que es obviamente muy polémico, más en nuestros días, que es el tema de la homosexualidad. Y la cuestión era, y la pregunta que planteábamos era si en realidad la Sagrada Escritura estaba hablando en contra de prácticas homosexuales ilícitas o directamente planteaba la homosexualidad como ilícita en cualquiera de sus formas. Y concluíamos que bíblicamente tenemos que afirmar que la Biblia habla de la homosexualidad como pecado en cualquiera de sus formas. No es pecado el sentimiento o la tendencia a la homosexualidad, sino la práctica de la homosexualidad, obviamente. Ahora, decíamos que una de las justificaciones que siempre encuentran las personas homosexuales, y muchos de ellos aún se declaran cristianos, es que se aman. ¿Sí? Y dicen, yo amo a esta persona. ¿Y por qué el amor que siento debiera estar mal? ¿Por qué debiera considerar que ese amor está mal? Y yo decía, y solamente lo dejaba resonando en el aire como para que lo pensaran los chicos, que en realidad habría que pensar ese tipo de amor. Y habría que ver de qué se trata ese tipo de amor. Porque bíblicamente hablando, el amor no avala ni justifica el pecado. No puede ser profundo y beneficioso un amor que te deje ante el pecado, que te permita el pecado, que te lleve contra las normas de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Y si el amor que uno está practicando, o el supuesto amor que uno está practicando, empieza a caminar un camino que va contra Dios, uno debiera replantearse. Debiera decir hasta qué punto ese amor es amor, hasta qué punto ese amor es el profundo y verdadero amor que Dios nos permite vivir, ese amor que Él nos ofrece, que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13, que redunda en bendición y en crecimiento. El apóstol Pablo va a decir al final de este capítulo, en madurez. Mi segundo punto es, el amor se goza de la verdad. Ahora, verdad aquí significa, digamos, y en sintonía con lo que el apóstol Pablo acaba de decir, justicia y rectitud. Es decir, a la vez que el cristianismo, a la vez que el amor cristiano se opone, no se le escapan las injusticias. Yo decía recién, hace algo con las injusticias. El amor cristiano se goza de la verdad, de la rectitud, de la justicia. Miren, por eso yo les decía que no se puede el cristiano encerrar en un monasterio. Hay un texto en la Biblia
que es quizás único, pero totalmente único en su forma y en su propuesta, que es el libro de Esther. Esther es el libro de una mujer, la historia de una mujer que entra en política, fíjense qué curioso, para cambiar una ley injusta. Si ustedes conocen la historia, lo que había sucedido era que el rey había promulgado una ley que en la práctica iba a exterminar a los judíos, iba a producir un holocausto antiguo, digamos. Entonces, Esther arma un plan para, por medio de un concurso de belleza, llegar a ser la esposa del rey. Y desde ese lugar de influencia política, digamos, estando en la corte del rey, ella efectivamente logra cambiar la ley y salvar a su pueblo. Lo traigo como ejemplo para que ustedes vean la puesta en práctica, ya no de un pastor, ni mucho menos, sino de un laico, de una persona que no tiene un ministerio en la iglesia, pero que tiene un ministerio fuera de la iglesia, y en este caso particular en el mundo de la política. Y esa es la tarea de muchos cristianos y cristianas en nuestros días. Ser una influencia de justicia en el mundo en el que nos toca vivir. Piénsenlo en cualquiera de los casos que a ustedes les toque, cuál sea la situación particular de ustedes. Pero tenemos que entender que el ministerio de la reconciliación que habla el apóstol Pablo, la justicia, el ministerio de justicia que tenemos todos los creyentes, no es el ministerio solamente al interior de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, cada uno de nosotros, los no pastores, tienen un ministerio específico que cumplir. Por otro lado, verdad significa, además de lo que acabo de decir, justicia y rectitud, y cómo el cristiano promueve esa justicia y rectitud. Verdad significa verdad. Es decir, significa el término griego aletheia, que es que algo se revele, que algo se descubra, que algo se muestre tal como es. El apóstol Pablo dice que aquel que ama, primero, no participa del dicho popular de que el amor es ciego. Ustedes lo tienen que haber escuchado, es lo más común. El apóstol Pablo dice, el amor cristiano no es ciego. El amor cristiano ama la verdad. El amor cristiano prefiere la verdad, busca la verdad, prima la verdad. En otras palabras, el amor cristiano es una forma de conocimiento profundo, tanto de Dios como de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Uno podría decir, el amor cristiano se alegra con las cosas como son las cosas. ¿Se ve? No le gusta que le pinten falsedades, que le pongan unos lentes rositas para que vea la realidad de otra forma, sino que es capaz de aceptar lo que los otros son y de aceptar lo que uno mismo es. Entonces, veamos que el amor cristiano en ese sentido es muy liberador para las relaciones humanas, porque uno ha experimentado muchas veces la dificultad que existe cuando una persona no es capaz de ver quién es, de verse con honestidad. Pero además, el amor cristiano libera a los demás cuando se lo expresa hacia los demás, porque les presenta la verdad a los otros con amor. Y ustedes saben que nosotros estamos muy cerrados a aceptar nuestra verdad cuando se nos dice de mala forma. Pero estamos abiertos cuando se nos acercan con genuino amor, con verdadera comprensión, cuando quieren de verdad charlar, hacernos entender, hacernos crecer. Entonces, el respeto y el amor hacia otras personas, si es genuino amor de Dios, no puede estar ausente de verdad. Yo insisto con esto, con
todo el tiempo en la iglesia, de que si nosotros amamos a nuestros amigos, si nosotros amamos a nuestra familia, debemos confrontarlos con la verdad. Amar de verdad, amar sinceramente, cristianamente, es confrontar con la verdad. Es una verdad en amor, es una verdad con paciencia, es una verdad sin brutalidad, pero es una verdad a secas. Entonces, no podemos simplemente dejar a las personas en su pecado, porque el amor cristiano no se alegra con la injusticia, no se alegra con el pecado, porque el amor cristiano se alegra con la verdad. Mi último punto es, ya para cerrar, gracias a Dios, todo lo que venimos charlando sobre este capítulo, que evidentemente podemos hacer más largo, ¿no? Podemos seguir charlando, pero hasta aquí nos parece ya suficiente y nos parece que hemos profundizado suficiente en lo que Pablo dice. Hay una frase al final de este capítulo que yo quisiera usar como cierre, y me parece que es el cierre de la idea de lo que Pablo dice. Está en el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. El teólogo norteamericano R.C. Sproul, en un libro que se llama Las grandes doctrinas de la Biblia, habla de una estadística que se realizó en Norteamérica, en Estados Unidos, sobre la religión. Y allí los resultados dieron que casi 60 millones de personas, poco más de 60 millones, decían que habían tenido una experiencia personal de conversión. Claro, cuando los que tenían que analizar estos datos, entre los que estaba Sproul, vieron esta magnitud de personas, decían, ha pasado una de dos cosas. O ha sucedido el avivamiento más grande de todos los tiempos y no nos hemos dado cuenta. O es mentira. Digo, visto negativamente, dice este autor, lo que nosotros tendríamos que concluir es que es mentira. Porque si efectivamente han tenido un encuentro personal con el Señor, una experiencia de conversión, ¿por qué eso no se ha visto reflejado si es tan inmensa esa cantidad de personas en la cultura? Ahora, visto más positivamente, visto con unos ojos más benévolos, uno podría decir que no es mentira, pero que estos creyentes son niños y que su experiencia de conversión, si bien ha sido genuina, no ha llegado a transformar su conducta y no ha llegado a transformar la cultura donde viven porque tienen una fe infantil. Miren, hermanos y hermanas, este es el punto del apóstol Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Corintios. El punto del apóstol Pablo es, dejen de ser niños. Cuando uno piensa en esta figura al interior de la Biblia, en realidad la Biblia habla de la cualidad de ser niños, tanto de forma positiva como de forma negativa. El Señor Jesucristo en Marcos 10, versículo 15, habla de ser niños en un sentido positivo. Él dice, el que no es como un niño, no entrará al reino de los cielos. Ahora, claro, lo que el Señor Jesús quiere decir allí es que hay una cualidad, lo que Él establece es una comparación de analogía. Lo que Él dice es, hay una cualidad que tiene un niño que un cristiano nunca puede perder si es que quiere ir al reino de los cielos. Y esa cualidad es la confianza, uno podría decir, la fe implícita en el Padre. Cuando un niño está por meter los dedos al enchufe,
Uno no puede explicarle qué es lo que le va a pasar y explicarle las leyes de la electricidad, ni mucho menos. Simplemente le tiene que decir que no. Y un niño, generalmente, obedece y escucha y cree que el padre tiene razón y que está diciendo, si le dice que no, es porque no debe hacer. No obstante, cuando las personas empiezan a crecer, empieza a formarse una opinión personal, una opinión individual, y muchas veces no solo se desestima la opinión del padre, sino que a veces está en franca oposición. Bueno, dice Jesús, esa madurez nunca debe suceder en un cristiano. Ese crecimiento que implica rebelarse a lo que el Padre dice, nunca puede suceder en un cristiano. Un cristiano siempre debe tener una fe implícita en su Padre, a pesar de no entender, incluso cuando no sabe lo que está sucediendo, incluso cuando no entiende el no. Sin embargo, la Biblia también habla de la cualidad del niño en un sentido negativo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, podríamos decir que hay una diferencia entre ser como niños y tener una fe infantil. Y lo que el apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia por medio de todo esto que ha dicho sobre el amor es la fe infantil. El apóstol Pablo dice que uno no puede quedarse en la fe infantil, porque la fe infantil es aquella fe que se echa para atrás cada vez que tiene que ir a profundidad en lo que Dios dice. Cada vez que tiene que comer carne del Evangelio, prefiere leche. No acepta lo sólido, no quiere ir más allá, rechaza la madurez y por tanto no cambia su carácter y no influye en su contexto. No cambia su carácter y no influye en su contexto. Lo que el apóstol Pablo les dice a estas personas sobre el amor, uno puede ponerlo entonces en términos de madurez cristiana. Entonces, hermanos, hermanas, para concluir, el énfasis del apóstol Pablo y el énfasis que yo debo poner en este sermón es, tenemos que amar porque amar significa crecer. No podemos estar toda la vida con las mismas dificultades de carácter como si fuéramos un niño que se ha quedado en el tiempo. Crecer en amor, adoptar las actitudes, las aptitudes, las cualidades que el apóstol Pablo ha descrito en este capítulo 13 de la carta a los Corintios, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y como hemos insistido en cada sermón, y como insistimos en cada sermón, esto no es autoayuda, esto no es yo esforzándome para alcanzar no sé qué meta, esto es yo rindiéndome a Cristo. Esto es yo ante la cruz, dejando mi pecado, dejando mi carácter, dejando mi manera de ser y dejando que Cristo actúe en mí. Juan el Bautista, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, me es necesario decrecer, menguar, para que Él crezca. Todos nosotros tenemos que menguar en ese sentido. Dejar que Cristo crezca en nosotros, dejar que el amor de Cristo haga efecto en nosotros, que
transforme nuestro carácter, que transforme nuestra vida y que amemos como Él ama. El amor cristiano no es otra cosa, sino que el amor que Dios expresa y regala. El amor no se alegra de la injusticia y el amor se alegra con la verdad. Dejemos las cosas de niños y amemos como Dios. Te invito a que oremos, primero dejando nuestra vida ante Dios, pidiéndole a Dios por todo lo que hemos aprendido, dando gracias por toda esta serie que creo que ha significado para nosotros una linda movedera de cabeza, de espíritu, de corazón, pero también, por supuesto, poniendo ante Dios la situación de San Juan. Bueno, que en este momento hay muchas personas que están en una situación difícil y al parecer el virus ha tomado carácter comunitario en algunas ciudades de San Juan, así que vamos a pedir por los hermanos, hermanas y con ciudadanos que están en aquellos lugares. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, gracias Señor por tu palabra, gracias porque cuando la abrimos, cuando la leemos, ella confronta nuestras vidas. Señor, habla personalmente a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo ha iluminado nuestra mente y nuestros corazones para entender. Señor, te pedimos que este amor que ha sido un regalo tuyo, este amor que es la expresión misma de tu carácter, crezca en nosotros. Señor, que nosotros podamos, como dice el apóstol Pablo, tener un amor que no se goce con la injusticia, tener un amor que se goce con la verdad. Señor, que nosotros podamos dejar las cosas que son de niños y que podamos madurar, que podamos crecer. Señor, como decía el escritor de Hebreos, hay muchos de ustedes que están hace mucho tiempo en la iglesia, que tendrían que ser a esta altura maestros, pero todavía necesitan los rudimentos de la fe. Señor, te pedimos que nosotros adoptemos, que nos des la fuerza, la capacidad, la guía de tu Espíritu para adoptar otra posición, para tomar otro camino. Señor, que nosotros nos fortalezcamos en la fe, que superemos los rudimentos básicos y que podamos ir a fondo en tu palabra y en tu verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita entender, nos ilumine, nos transforme, nos llene de sus frutos, de su verdad. Padre, te pedimos también en esta mañana, todos juntos como iglesia, por aquellas zonas de la provincia de San Juan que están afectadas por el COVID-19. Padre, te pedimos por aquellas personas que están hospitalizadas en este momento por el virus. Te pedimos, Señor, por los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que tienen que tratar con estas personas. Te pedimos, Señor, que les des sabiduría, capacidad, que les des las precauciones necesarias para poder aislar el virus y que no siga circulando comunitariamente. Padre, te pedimos por San Juan, te pedimos por las vidas, por la salud de los sanjuaninos, pero sobre todo, Señor, te pedimos por el espíritu, por el alma de nuestros conciudadanos. Te pedimos, Señor, que ellos y ellas puedan ver la verdad de tu palabra, que puedan entender, Señor, que más allá de que perdamos o sigamos viviendo en este mundo, lo importante es tener vida eterna. Lo importante es tener a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es el que potencia, el que da sentido pleno a la vida aquí en la tierra, Señor, más allá de cualquier cosa, porque ese es el diseño de los seres humanos. Nos hiciste para vos, Señor, y no podemos descansar hasta que descansemos en vos. Padre, te pedimos que ellos puedan ver eso y te pedimos que nos uses a nosotros como instrumento para tu misión, para que podamos llegar a estas personas, para que podamos ser fieles a tu evangelio, no solo en palabras, sino como el apóstol Pablo le pide a los corintios, a través de su vida, a través del carácter que refleja. Señor, te damos muchas gracias. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén.